Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque yo estoy genial. Hoy, como ya vieron en el título, nos vamos a sumergir en un tema que sinceramente, ha sido un verdadero torbellino en mi cabeza y sé que a muchos de ustedes también los tiene intrigados. Y es que vamos a desentrañar a fondo esa explosiva y a la vez, esquiva relación entre Demet Özdemir y bueno, ya saben quién. Pero no se toca, ¿eh? Como dice el título, vamos a profundizar en este enigma. Vamos a analizar cada ángulo de esta historia que ha dado tanto de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y, por supuesto, a nivel internacional. Una historia con muchos giros, rumores, secretos y emociones encontradas que nos han mantenido al borde del asiento. Así que si son nuevos por aquí, muchas gracias por estar. Me emociona tenerlos como parte de esta comunidad. Los invito a que se suscriban al canal para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre encontrarán contenido fresco, chismecito del bueno, análisis profundo del mundo del entretenimiento y por supuesto, mi sincera opinión. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Empecemos a desentrañar esta historia. Para ponerlos en contexto, empecemos por el principio como debe ser. Hablemos de Demet Özdemir. Para aquellos que aún no la conocen, ella es una actriz turca con un talento descomunal y una belleza que cautiva a primera vista. Es de esas actrices que con solo una mirada, pueden transmitir una gama completa de emociones. Es ampliamente conocida por sus papeles protagónicos en series que han conquistado el mundo, Erkenci Kuş, esa serie que nos enamoró a todos, Doğduğun Kaderindir, un drama que te toca el corazón y te hace reflexionar, y, más recientemente, Anfara, donde demuestra una vez más su versatilidad y capacidad para sumergirse en personajes complejos. Y si son fans de las telenovelas turcas, estoy segura de que la conocen, la adoran y la siguen en cada uno de sus proyectos. Demet tiene esa chispa, esa energía vibrante, esa capacidad innata para conectar con el público, para hacerlo sentir parte de la historia que está contando, que la hacen realmente especial y única. Es como si la cámara la amara, y con justa razón. Ahora el otro protagonista de esta historia. Can Yaman. Otro nombre que resuena con fuerza en el firmamento de las series turcas. Él también es un actor increíblemente talentoso, con una apariencia que roba suspiros y, por supuesto, con un carisma que te atrapa desde el primer instante. Can ha protagonizado éxitos rotundos que han dado la vuelta al mundo como Dolunay, donde su química con Özge Gürel hizo suspirar a miles, Erkenci Kuş, y Bay J, donde demostró una vez más su capacidad para interpretar personajes románticos y a la vez, con matices más profundos. Y obviamente muchos de ustedes saben que su química en pantalla con Demet en Erkenci Kuş era, simplemente explosiva. No solo eran convincentes como pareja, sino que la conexión que transmitían traspasaba la pantalla y se sentía en el corazón de todos los espectadores. Y es ahí donde empieza el drama, porque como suele suceder, cuando dos personas que tienen tanta química en la pantalla, interpretando a una pareja romántica, pasan tanto tiempo juntos en el set, compartiendo escenas románticas y construyendo una relación ficticia, los rumores empiezan a volar. Y en este caso, no fueron rumores cualquiera, fueron rumores que se fortalecieron con el tiempo y que alimentaron la esperanza de muchos, rumores de una relación amorosa real. Las revistas del corazón, los paparazzi al acecho, las redes sociales enloquecidas, todo el mundo hablaba, especulaba y deseaba que Demet y Can fueran algo más que compañeros de trabajo. Y honestamente la gente estaba emocionadísima. La pareja era perfecta, se complementaban a la perfección, tenían una química innegable y en la pantalla, era un amor que se veía genuino, sincero, que te hacía creer en el amor a primera vista. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cómo se gestó esta historia que mantuvo a tantos fans al borde de la locura? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante, y donde la realidad comienza a difuminarse con la especulación. En un principio, todo parecía un cuento de hadas. Demet y Can aparecían juntos en eventos, se les veía compartiendo cenas románticas, se dedicaban gestos cariñosos, y la complicidad entre ellos era innegable. Las miradas cómplices, las risas compartidas, la manera en que se miraban, todo apuntaba a una relación que iba más allá de lo profesional. Los fans estaban eufóricos, y soñaban con verlos juntos para siempre. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y edits de la pareja, creando una especie de universo paralelo donde el amor de Candem era una realidad indiscutible. Se inventaron un nombre para sus chip, Candem. Sí, así de fuerte era la pasión.
Era como si el destino los hubiera unido, como si la magia de la serie se hubiera trasladado a la vida real. Sin embargo, como en toda historia de amor y desamor, las cosas no siempre son lo que parecen. A pesar de las apariencias y de que todo indicaba que la relación iba viento en popa, de repente, ¡boom! La ruptura. Y no fue una ruptura tranquila, no. Fue una ruptura que, al menos para el público, fue un poco desconcertante. Empezaron a surgir rumores de peleas, de roces, de diferencias irreconciliables. Se hablaba de celos, de egos desmedidos, y de una presión mediática que, al parecer, los habría sobrepasado. Las agendas apretadas, la atención constante de los medios, y las expectativas de los fans, podrían haber creado una tormenta perfecta que, lamentablemente, terminó por destruir lo que parecía un amor idílico. Y aquí es donde entra en juego la famosa frase que se convirtió en un mantra para muchos: mi relación con Can no se toca. Esta frase, pronunciada por Demet en algún momento, se convirtió en un grito de guerra para muchos fans, y en un claro mensaje de que las cosas no iban bien. Pero, ¿qué significaba exactamente? Significaba que la relación había terminado, pero que todavía había cariño y respeto mutuo, a pesar de las diferencias. ¿O que la relación había sido tan tóxica, tan intensa y complicada, que ni siquiera merecía ser recordada, que era mejor dejarla en el olvido? Nadie lo sabía con certeza, y la ambigüedad de la frase solo alimentó la especulación y la intriga. Era una especie de cortina de humo que ocultaba la verdadera naturaleza de la separación. Lo que sí se supo es que después de la separación, la vida de Demet y Can tomó rumbos muy diferentes, casi opuestos. Can, tras el éxito arrollador de Erkenciskus y el impacto que tuvo a nivel internacional, decidió dar un salto en su carrera y explorar nuevos horizontes. Se mudó a Italia, donde rápidamente se convirtió en una celebridad y ha construido una exitosa carrera, protagonizando proyectos internacionales y consolidándose como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Su éxito en Italia le abrió puertas a nuevos roles y a una vida más privada, lejos del escrutinio constante de los medios turcos. Demet, por otro lado, continuó trabajando en Turquía, consolidando su posición como una de las actrices más importantes del país. Siguió protagonizando series exitosas, demostrando su talento y versatilidad, y conquistando el corazón del público turco. Su carrera se mantuvo sólida, pero su vida personal estuvo, quizás, más expuesta a la atención mediática. Se mantuvo en el ojo público, pero siempre con una elegancia y discreción que la caracterizan. Pero, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos es: ¿por qué la relación no funcionó? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Demet y Can? Existen muchas teorías, algunas más plausibles que otras, pero ninguna con una confirmación oficial. Los rumores se multiplicaron y se diversificaron. Algunos dicen que Can, debido a su éxito repentino y a la vorágine que lo envolvía, se dejó llevar por la fama y el ego. La presión, la atención constante y la ambición podrían haberle pasado factura, y su personalidad, quizás, cambió con la fama. Otros aseguran que Demet, con una personalidad más tranquila, reservada y enfocada en su trabajo, no pudo lidiar con la intensidad y el estilo de vida de Can. La diferencia de temperamentos, la manera en que ambos manejaban la fama, y las diferentes prioridades podrían haber sido un factor importante en la ruptura. Tal vez sus caminos simplemente no estaban destinados a coincidir en el largo plazo. También se ha especulado sobre la influencia de terceros, sobre presiones externas, sobre la intervención de agentes y representantes que supuestamente habrían influido en la relación, buscando beneficios económicos o profesionales. Es común en el mundo del espectáculo que las relaciones se vean afectadas por intereses externos, por las presiones de la industria y por las expectativas de los demás. Lo que sí es cierto es que después de la ruptura, Demet y Can tomaron caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Evitaron coincidir en eventos, y nunca volvieron a hablar públicamente sobre su relación. La discreción fue la constante y el silencio, la respuesta. Fue como si hubieran pactado un acuerdo tácito de no volver a tocar el tema, de dejar el pasado atrás y de seguir adelante con sus vidas de manera independiente. Y cada uno rehizo su vida. Demet, por ejemplo, se casó con Ozan Kok, un famoso cantante turco. La boda fue un evento mediático, pero lamentablemente su matrimonio no duró mucho y se divorciaron en 2023, lo que generó una gran tristeza entre sus fans. Can, por su parte, ha mantenido una vida privada más discreta, aunque también ha tenido otras relaciones sentimentales, siempre lejos de los reflectores y de la opinión pública.
Se ha enfocado en su carrera, en su crecimiento personal, y en mantener una vida más tranquila y alejada de los escándalos. Pero la gran pregunta que aún resuena en el aire ¿es que realmente no se toca? ¿Será que después de todo lo que vivieron, queda algún tipo de resentimiento, o simplemente decidieron tomar rumbos diferentes sin más? ¿Habrá quedado algún tipo de cicatriz en sus corazones? ¿O simplemente el amor se transformó en un recuerdo agridulce? Es una de las preguntas que probablemente nos quedaremos sin responder, un misterio que quedará guardado en el secreto de su historia. Y aunque la historia entre Demet y Can parece haber quedado en el pasado, su legado en la pantalla y en la memoria de sus fans sigue vivo y vibrante. Porque aunque su romance no duró para siempre, su química en Erkenci-Kuş es inolvidable. Las escenas románticas, las miradas cómplices, las peleas, las reconciliaciones, las risas, todo eso quedó grabado en el corazón de los espectadores, que los recuerdan con cariño y nostalgia. Y es que, la verdad, eran increíbles juntos. Su conexión era palpable, genuina, y su romance en la pantalla fue un regalo para todos sus seguidores. La serie Erkenci-Kuş sigue siendo un éxito rotundo, y cada vez que se transmite en algún canal o plataforma, los fans reviven la magia de su historia. Las redes sociales se llenan de fotos, vídeos y edits de la pareja, demostrando que el amor por Candem sigue vivo y coleando. La serie trascendió las fronteras, y los dos actores son reconocidos y admirados en todo el mundo. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos repasado la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, una relación que nos cautivó, nos emocionó, nos hizo soñar y, finalmente, nos dejó con más preguntas que respuestas. Una historia llena de pasión, éxito, y también de decepción y de misterio. Una historia que nos recuerda que en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, que la fama puede ser un arma de doble filo, y que el amor, a veces, puede ser fugaz y efímero. Es una historia que nos enseña que detrás de las luces y los reflectores hay personas con sentimientos, con miedos, con inseguridades, y que el éxito, aunque parezca perfecto, puede ser conde una gran carga emocional. Nos recuerda que la vida es un camino lleno de cambios, de decisiones, y que a veces, las historias más hermosas no siempre tienen un final feliz. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la presión mediática, sobre las expectativas de los demás, y sobre la importancia de mantener la autenticidad y la privacidad en un mundo cada vez más expuesto. Espero que este vídeo les haya gustado y, sobre todo, que les haya resultado interesante. Sé que es un tema que genera muchas emociones, y me encanta poder compartirlo con ustedes. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hubo un culpable en esta historia? ¿O simplemente no estaban destinados a estar juntos, y el destino les tenía otros caminos preparados? ¿Creen que algún día sabremos la verdad completa de lo que pasó? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos, conocer sus opiniones y saber qué piensan. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Me encanta saber que son parte de esta comunidad. Muchas gracias por su tiempo, por su apoyo y sobre todo por ser parte de esta comunidad. Los quiero mucho. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por la fidelidad y el cariño que siempre me demuestran. Es un honor para mí tenerlos como seguidores y poder compartir con ustedes mi pasión por el mundo del entretenimiento. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son mi mayor motivación para seguir creando contenido de calidad y para seguir investigando y analizando las historias que nos cautivan. Gracias de corazón. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estoy trabajando en nuevos temas que estoy seguro que les encantarán. Siempre trato de traerles contenido fresco, interesante y que los mantenga entretenidos. Y por supuesto los invito a que me sigan en mis redes sociales, donde podrán encontrar contenido adicional, detrás de cámaras, y estar más cerca de mí. Los links están en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerden, el chismecito del bueno siempre está a la vuelta de la esquina. Hasta la próxima.